Muy bien, buenas tardes. Entonces, después del saludo y de preguntarles si tienen preguntas, entonces procedemos a nuestro tema de hoy. Estamos en la semana 11. Y les recuerdo que la próxima semana es el segundo examen parcial. Igual que todas las semanas, si tienen alguna pregunta mientras yo estoy desarrollando el tema, por favor, interrumpan en cualquier momento. A mí no me molesta que pregunten. ¿De acuerdo? Entonces, procedamos. Antes de continuar con estas otras dos secciones cónicas, quiero que hagamos una remembranza, ¿sí? Pero no la voy a hacer yo, sino les voy a pedir a ustedes, alguno de ustedes, que tenga la amabilidad de recordarme qué es, cómo encontramos la ecuación de una circunferencia y qué es. ¿De acuerdo? Antes de que continuemos, por favor, alguien, una persona valiente, aunque no abra cámara, solo que me diga la respuesta. ¿Qué es eso de la circunferencia, la ecuación de la circunferencia? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los elementos importantes en una circunferencia? ¿Ninguno? Ay, no me hagan eso, por favor. Vamos a apagar mi cámara. A ver. ¿Quién se anima? No les creo. No les creo que ninguno se anima a decir que es una circunferencia. Ya veo ahí todas las tareas. ¿Qué pasó entonces? Yo me acuerdo que la ecuación era conformada por el radio y creo que los puntos en los que se localiza. El centro, ¿verdad? Las coordenadas del centro, muy bien. ¿Y cuál es la ecuación estándar de una circunferencia? Gracias, Rocío. ¿Estefania? ¿Estefania o Estefanía? Estefanía. Entonces, ¿cuál es la ecuación estándar? ¿Alguien más que conteste? ¿Cuál es la ecuación estándar de una circunferencia? Que está en el origen. Es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r al cuadrado, ¿no? Muy bien, excelente. Gracias, José Pablo. Ahora se recuerdan ustedes que vimos elipse y que la elipse tiene dos puntos que son fundamentales, que se llaman focos, y que a partir de esos puntos, cualquier punto que pertenezca a la elipse tiene exactamente la misma distancia hacia esos dos puntos, ¿verdad? La ecuación estándar de una elipse, ¿qué signo lleva? ¿Cómo dijo? Disculpe. La ecuación estándar de una elipse, ¿qué signo lleva? Positivo. Positivo, muy bien. Más. Y, gracias Rocío Estefanía, y para encontrar las coordenadas del foco, ¿qué signo lleva? C igual. Negativo. Negativo, muy bien. Gracias Rocío Estefanía. Entonces, hoy, con esa base, vamos a continuar con... Ahí está. Vamos a continuar con secciones cónicas. Y quiero que vean ustedes que una sección cónica, como lo vimos la vez anterior, teníamos un cono y si cortábamos perpendicularmente al eje era una circunferencia. Si lo cortamos un poco sesgado, obtenemos una elipse. Pero si nuestro corte llega hasta la base del cono, obtenemos una parábola. Y si nuestro corte es paralelo
a los ejes del cono, vamos a obtener dos figuras. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cono invertido. ¿Lo ven? Uno arriba y uno abajo. Entonces, esto es la parábola. Ahorita que nosotros veamos parábola, solo quiero contarles que en la parábola vamos a tener dos rectas. Esas rectas van a pasar por el origen. Hagan de caso que está una aquí, no sé si la logran ver, creo que no. La voy a hacer un poco más gruesa y la voy a pintar de rojo. ¿Por qué? Porque para que ustedes vean que esta recta, ahora sí la ven, esta recta, cuando nosotros hablamos de hipérbolas, vamos a hablar de dos rectas. Esas dos rectas, ¿sí? Esto está un poquito más atrás del cono, o sea, aquí no se vería, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de estas rectas y estas rectas se van a llamar asíntotas. Cuando hablamos de parábola, vamos a hablar de una recta y esa recta en la parábola le vamos a llamar directriz. ¿Qué es eso de la directriz? Pues fíjense que cuando hablemos de parábolas, como lo tenemos aquí, la distancia del vértice, el vértice de la parábola va a estar en este puntito. No sé si lo logran ubicar ustedes, lo voy a pintar aquí para que lo vean. Aquí está un vértice, el vértice de la parábola. ¿Lo ubican? Está azulito. La distancia del vértice a la directriz va a ser la misma distancia del vértice al foco. ¿De acuerdo? Y a esa distancia le vamos a llamar P. Entonces, yo quiero que ya en su cabecita y que cuando hablemos de P en la parábola, ya van a saber ustedes qué es la distancia que hay del vértice de la parábola hacia la directriz o del vértice hacia el foco. Una parábola tiene, era pelo que tengo que jalar, aquí está. Gloria. Mejor lo voy a jalar así y así. Ahí está. ¿Sí? Aquí está. Entonces, la distancia lo voy a pegar un poquitito más para que lo vean. La distancia, repito, del vértice a la ecuación directriz, la ecuación directriz va a ser una recta que va a cortar el eje o X o Y a llamar P. Les mencioné el foco, la parábola va a ser O. Si está sobre el eje Y, va a estar abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. ¿La ven ahí? Si está sobre el eje X, va a estar abierta a la izquierda o abierta a la derecha. En este curso, y ya dijimos que el parámetro importante en una parábola va a ser P, que es igual a la distancia del vértice al foco o la distancia del vértice a la directriz. Quiero que vean esto, por favor. A ver, aquí tenemos los elementos súper importantes de una parábola y quiero que vean esto. Para empezar, la ecuación. La variable que es lineal en una parábola va a ser el eje de la parábola. Quiere decir que aquí el eje de la parábola es X. Si el 4 es positivo, va a estar sobre el eje X abierta hacia el lado positivo. ¿De acuerdo? Y para un valor de X, si yo tengo un valor en X, no importa cuál sea, aquí pensemos, yo tengo un valor aquí en X, entonces yo quiero saber, le voy a poner color negro para que se distinga,
para que ustedes vean, para un valor en X, tenemos en la ecuación. Ok, aquí tengo un valor en X, ¿lo logran ver? Para este valor en X, mi parábola pasa por el lado positivo y por el lado negativo. Quiere decir que va a haber un valor positivo y un valor negativo. Voy a tener dos valores de Y. Por lo tanto, la ecuación que ustedes vean, Y cuadrado, o sea, hay dos valores de Y para uno de X. Es otra forma que tienen para identificar el tipo de parábola que estamos hablando. Voy a dejar de compartir para quitar este cuadro, gracias. Ahorita lo vuelvo otra vez. Por otro lado, quiero que observen que en la parábola tenemos Y cuadrado igual 4px. Si este 4p fuera negativo, entonces mi parábola va a estar abierta a la izquierda y siempre sobre el eje X, porque X es lineal. Y está al cuadrado, entonces va a ser una parábola sobre el eje X, porque aquí X es lineal, tiene exponente 1, y Y cuadrado, o sea, son dos valores de Y para un valor de X, y como está negativo, quiere decir que la parábola va a estar abierta a la izquierda. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo. No. Antes hablemos de los elementos de la parábola sobre el eje Y. Observen acá, tenemos dos valores de X para un solo valor en Y. ¿Lo ven? Entonces quiere decir aquí que mi parábola va a estar abierta sobre el eje Y. Como está este signo positivo, ¿lo logran ver? Este signo es positivo, quiere decir que está abierta sobre el eje Y hacia arriba. Y si fuera un valor 4 o un múltiplo de 4, pero negativo, quiere decir que mi parábola está abierta hacia abajo, siempre sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, son los elementos importantes. Acá tenemos un ejemplo. Y cuadrado igual 8x. ¿Sí? Desde el momento que yo miro 8x, ¿qué quiere decir? ¿Sobre qué eje está la parábola? ¿Jóvenes? La lineal, perfecto, la variable lineal es x, por lo tanto, mi parábola va a estar sobre el eje x. Muy bien. Y como 8 es un múltiplo de 4, pero es positivo, quiere decir que mi parábola va a estar abierta a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, y cuadrado igual 8x. Si fuera menos 8, se va para el otro lado, ¿verdad, ingeniera? Perfecto, así mero. Entonces, esta es la ecuación estándar, la voy a poner con rojo, porque es la ecuación estándar de una parábola que está abierta a la derecha sobre el eje X. O sea, observen que aquí dice 4px. La P es minúscula, no tiene que ser mayúscula, ¿sí? Entonces, y X es el eje. Entonces, si esta es la ecuación estándar de una parábola que está sobre el eje X y abierta hacia la derecha, y a mí me están dando la ecuación de una parábola cualquiera, y cuadrado igual 8x, quiere decir que 4p, 4 es una constante, ¿verdad? 4p es igual a 8. Por lo tanto, al despejar p, ¿sí lo ven? 4p es igual a 8, por lo que p es igual a 2. Entonces, miren esto. Del vértice hacia el foco hay 2 unidades. Vamos a trabajar estas últimas 2 secciones cónicas solo sobre el origen, ¿de acuerdo? Así no se complican y es mucho más fácil. Entonces, si el vértice está en el origen, en 0, 0, y P dice que es 2, quiere decir que mi foco está a 2 unidades, como está abierta a la derecha, está a 2 unidades
del vértice. Por lo tanto, en X es 2 y en Y no hay nada porque está sobre el eje X. Ahora, recuerdan que hablamos del concepto. P unidades hay del vértice hacia la ecuación directriz. Entonces considero 2 unidades y una recta que es perpendicular al eje de la parábola es esta. Y esta es la ecuación de la directriz. ¿Recuerdan? Cuando nosotros tenemos una recta, la ecuación de la directriz va a ser igual X igual a menos 2. ¿De acuerdo? Ingeniera, disculpe, ¿podría repetir eso? Claro que sí. Voy otra vez. De la ecuación que me dieron, y cuadrado igual 8x, yo sé que la ecuación estándar es y cuadrado igual 4px. Entonces, 4p lo voy a igualar a 8, que es lo que tengo aquí. 4p igual a 8, para despejar p. Entonces, el 4 está multiplicando, pasa dividiendo, y p me queda con un valor de 2. ¿Sí? P igual 2. ¿Lo ven ahí? P igual a 2. Voy a hacer un poquito más chiquito para que no llegue hasta la gráfica. Hasta ahí vamos bien. Va. Entonces, como les digo, vamos a trabajar solamente secciones cónicas cuyo vértice está en el origen. Por lo tanto, P es igual a 2. La distancia que tengo del vértice al foco son 2 unidades y del vértice a la recta de ecuación directriz son 2 unidades. Por lo tanto, mi foco, que está sobre el eje X, va a tener coordenadas 2, 0, positivo. Y mi ecuación directriz, perpendicular completamente al eje X. Entonces, va a ser una recta que es X igual, 2 unidades a la izquierda, es X igual a menos 2. ¿De acuerdo? O sea, si tuviera una parábola que no es sobre el eje X, sino está sobre el eje Y, entonces la ecuación de la directriz va a ser Y igual a un número. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Ingeniera, o sea que digamos que si el foco, digamos, es otro número, la ecuación de la directriz sería el mismo número, solo que dependiendo si es positivo o negativo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el foco está a la misma distancia que mi ecuación directriz. Entonces, si el foco aquí está a 2 unidades, porque esto me lo dice P, ¿verdad? P me dice que P es igual a 2. Entonces, como P es igual a 2, yo sé que mi foco está a 2 unidades. Y mi ecuación directriz está a 2 unidades. Si mi parábola estuviera abierta de este lado, mi foco estaría negativo y la ecuación directriz sería positiva. ¿Es esa su pregunta? Sí, sí era esa. O sea que, digamos, si foco es 4, la ecuación de la directriz en negativo sería 4. 4. X, si aquí fuera el foco 4, 0, la ecuación directriz sería menos 4. X igual menos 4. O sea, estaría separada 4 unidades. ¿Y si el vértice no estuviera en 0? No, solo vamos a trabajar con vértice en 0. No se la complique. O sea, es bien fácil. Esto es mucho más fácil que lo que trabajamos la vez pasada, creo yo. ¿Sí? Entonces, distancia de vértice a foco es la misma que distancia de vértice a ecuación directriz. Va. Pero fíjense que aquí yo les estaba dando la ecuación de la parábola. Ahora, miren esto. Grafique y determine los elementos. Si la directriz, cambiémosle de número para que ustedes vean qué es lo que pasa. La directriz es 3 y el foco es menos 3. ¿Sí? Entonces aquí tendrían 3 y 3 por 4 sería 12. Para que lo vean diferente, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Me está diciendo que la directriz es X igual a 3. Por lo tanto, ubiquen ustedes X igual a 3. ¿Dónde está en el plano? Pues aquí tenemos X igual a 3. X igual a 3, ¿sí o no? Esta es la ecuación de la directriz. Ecuación de directriz. Va.
La ecuación de la directriz es x igual a 3. Lo voy a colocar así para que ustedes no se me pierdan, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. La ecuación de la directriz dice que es x igual a 3. ¿Ok? Entonces, aquí tengo 1, 2 y 3. ¿Lo ubican? ¿Jóvenes? ¿Sí estamos? Aquí tengo 3. Sí, señora. Va, aquí tengo 3, ¿de acuerdo? Así que hay un palito, 2 palitos y 3 palitos. En el palito número 3, este es el origen. Para que no se me pierdan, o sea, que vayan junto conmigo, ¿sí? Aquí tengo 1, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Va. Entonces, aquí tengo yo la ecuación de la directriz. Va. Entonces, fíjense bien, pues, si la directriz está a 3 unidades del vértice, ¿cuál es el vértice de mi parábola? El vértice de la parábola está aquí, justo aquí, ¿verdad? ¿Lo ubican? Este es el vértice de mi parábola. Va, lo hago más grande, para que lo miren, y no lo van a ver. El vértice de mi parábola está justo ahí, para que lo... Ay, no, está muy grande, ¿va? El vértice de la parábola está aquí. Ahora, ¿quién me dice cuáles son las coordenadas del foco? Menos Ánimo. 3. Bravo. Muy bien. Menos 3. ¿Qué más? Menos 3,0 y 3,0. Bravo. ¿Cómo que hay Sí. 3? Nada. Solo menos 3,0. La parábola solo tiene un foco. Perfecto. Muy bien. Solo un foco. Entonces, como yo sé que el foco está a la misma distancia que el foco está a la misma distancia que la ecuación directriz, entonces yo coloco, como me dijo una niña que no veo su nombre, entonces yo escribo aquí que el foco está a menos 3, 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo sé que la misma distancia es. Perfecto, bravo. Entonces ya aprendimos la parábola. Eso es todo. O sea, si me dan una parábola, yo encuentro los elementos. Y si me dan los elementos, yo encuentro la ecuación de la parábola. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me dan los elementos. ¿Qué elementos me pueden dar en una parábola? Directriz y foco, no hay más. Entonces, me dan la directriz. Solo con que me dieran la directriz. Si me dan la directriz, aquí hay una pregunta maravillosa. Y a ver quién me la contesta. Es una variación de este ejercicio, ¿sí? Yo les digo, la ecuación de la directriz es x igual a 3. Pero la directriz está abierta a la derecha. ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría? Vamos. ¿Puede repetir otra vez, disculpe, la pregunta? No, ya no. No se compliquen, no se compliquen. Ahí, se los voy a dejar ahí fácil. Va. Eso ¿La es puede todo. explicar, no? ¿Te manda? ¿La podría explicar esa? No sería 3. No. ¿Por qué bien. no? Porque les dije que el vértice iba a estar siempre en el origen, entonces no podría ser. ¿De acuerdo? Por eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale. Lo que podemos hacer es darles un ejemplo de esta. Si yo les digo, me dice cuál es, esta es la ecuación, x cuadrado igual 20y. Voy a trabajar sobre la misma, no, espérense, vamos a crear una diferente. Vamos a crear una diferente y voy a trabajar sobre la misma para que ustedes vean que es lo mismo siempre, o sea, todo es lo mismo. Si yo les digo a ustedes x cuadrado igual a 20y, encuentren por favor coordenadas de focos y coordenadas de ecuación directriz. A ver, una persona valiente.
Me dicen coordenadas de foco y coordenadas de directriz, por favor. Si la ecuación es x cuadrado igual 20y. Si no tuviéramos la gráfica, aquí, ¿sí? Digamos que no la tenemos. Solo les digo a ustedes, determinen los elementos de la parábola y grafiquen. Entonces, perdón, aquí tiene y lineal, por lo tanto, está sobre el eje y. Y el 20 es positivo. Entonces, está abierta hacia arriba sobre el eje y. ¿Sí o no? ¿Y lo ven? Sí. Sí. Ok, gracias. Y es lineal, está abierta sobre el eje y. 20 es positivo, está abierta hacia arriba. Y como les dije, vamos a trabajar solamente con vértice en el origen, para no complicarse más. Entonces, con esto que sepan ya después, ya ustedes pueden hacer muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me dice entonces cómo encontramos la ecuación del foco y la ecuación de la directriz? Sabemos que la ecuación estándar de una parábola que está abierta hacia arriba en el eje Y, ¿cuál es? 4py. ¿Sí o no? X cuadrado igual 4py. ¿Estamos en eso, sí o no? Sí. Entonces, 20 es igual a 4p. 20 igual a 4p. ¿Cuánto vale p? 5 o no. P igual a 5. Entonces, ¿cuál es la coordenada del foco? ¿Cuál es la coordenada del foco? 0,5. Bravo, muy bien, 0,5. ¿Cuál es la ecuación de la directriz? 0, menos 5. Ecuación de directriz. Sí. Ecuación de directriz. Es y igual menos 5. Bravo, muy bien. Y igual menos 5. Ahora me dirán ustedes, ¿y por qué? ¿Cómo sabe qué es esto? Pues es fácil. Y igual menos 5 porque a 5 distancias, a 5 unidades está el foco, por lo tanto a 5 unidades del vértice tiene que estar la directriz. Y corta justo en menos 5. Cualquier valor de X, no importa. La directriz siempre va a ser Y igual menos 5. ¿De acuerdo? Eso es todo. O sea, yo creo que esto está más fácil que lo anterior, ¿o no? Aquí siempre va a ser 4p. Siempre, siempre, siempre. O 4p, sí, 4p. Pero si aquí fuera, probemos esta otra. Bien. Probemos esta. Si yo aquí le dijera menos 40p. Menos 40y. Si yo les digo menos 40y, denme por favor coordenadas. Y cuéntenme cómo va esto. O sea, la ecuación estándar siempre va a ser 4p. De aquí, ustedes 0 van a menos ver- 10. Ustedes tienen que despejar siempre p. Y entonces, como es negativo, aquí va a ser 4 por menos 10. Ay, qué grande salió. 4 por menos 10, ¿de acuerdo? Ay, muy chiquito. Aquí está. Entonces, si yo tengo 4p vale menos 10, definitivamente no hay opción a otra cosa. Entonces, ¿quién me dice cuál es la, la coordenada del foco? ¿Foco? ¿0, menos 10? Bravo, muy bien. 0, menos 10.
¿Y quién me dice la ecuación de la directriz? Y igual menos 10. ¿Será que la directriz está sobre el foco? No. Y igual a 10. Porque la directriz está a la misma distancia que el foco al vértice. Y son 10 unidades. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Eso es todo. La verdad es que yo creo que este tema está mucho más sencillo. Solo es que ustedes sepan que si yo tengo x cuadrado igual menos 40y, la gráfica de la parábola está sobre el eje y. Y como este número es negativo, entonces quiere decir que está abierta hacia abajo. ¿De acuerdo? O como estaba este otro ejemplo, que les decían a ustedes, perdón, ¿dónde está? Aquí, donde les decían a ustedes esto, la directriz es x igual a 3. Si les dicen x igual a 3, sobre x igual a 3, trazan su recta y de ahí el foco. Como sabemos que está en el origen, el foco tiene que ser a las mismas 3 unidades que está en la ecuación directriz. O sea, cualquiera de las dos maneras es exactamente lo mismo, ¿sí? Vale. Ahora vamos a hablar de la hipérbola. Como les decía hace un momento, en la hipérbola tenemos un par de rectas nuevas que no conocíamos y que se llaman asíntotas. ¿Qué es una asíntota? La asíntota en nuestra hipérbola, la voy a pintar de rojito, en nuestra hipérbola vamos a tener 2 asíntotas y van a ser 2 rectas que van a cruzar. Aquí está. Que van a cruzar, justo aquí no se debería ver porque queda atrás, ¿verdad? Pero ya sabemos qué es esto. Entonces, chicos, vean, la asíntota siempre va a cortar el origen, siempre, ¿sí? Ahora, estas asíntotas son 2 rectas y me dicen que mi parábola, así como se mira aquí, mi parábola va a irse extendiendo y se va a ir abriendo, pero nunca va a pasarse de este lado, nunca va a cortar las asíntotas. Vamos a ver más despacito. Hay algo que es importante y por eso les decía que repasáramos lo de elipse, porque en la hipérbola, ojo con la hipérbola, en la hipérbola nosotros vamos a tener un signo negativo en la ecuación estándar. Entonces, si ustedes ven un signo negativo, ya están hechos. Ya saben que se trata de hipérbola. Si ven un signo positivo, se trata de elipse, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una hipérbola. Ahora vean, aquí vamos a tener una de las 2 variables, o x o y, va a ser positiva. Entonces, no importa si ya es más chiquita, no importa. Aunque literalmente no es, ¿verdad? Pero aquí lo que importa, y quiero que por favor lo vean, que siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? El eje que es positivo quiere decir que sobre ese eje está mi hipérbola. ¿De acuerdo? El eje positivo me dice sobre qué eje está colocada la hipérbola. ¿Se fijan? Que en la elipse mirábamos cuál era mayor. Aquí no importa. Aquí el eje positivo. Entonces, en el eje positivo, abajo, yo voy a tener A siempre, A cuadrado. Y en el negativo va a ser mi eje menor. Entonces, fíjense, A va a ser la distancia del origen hacia el vértice de la parábola. Como vimos que la parábola eran 2, uno hacia abajo, ahí está, uno abajo y uno arriba, o uno abierto a la derecha, ahí está, uno abierto a la derecha y uno a la izquierda, ¿sí? Entonces, del origen hacia el vértice de la hipérbola, yo voy a tener A siempre. Entonces, como acá el eje positivo es X, entonces A voy a tener del origen hacia el vértice de la hipérbola.
¿Estamos? B hacia el otro lado. Va. Voy a ir colocando un ejemplo a la par de esta hipérbola para que ustedes vean cómo funciona y cómo es que se utiliza esto. ¿Por qué? Porque es fácil. En la hipérbola tenemos estos datos importantes. Aquí podríamos tener 100. El número 100, ¿verdad? Y aquí podríamos tener el número 25, ¿verdad? ¿Sí se puede? Sí. Podemos tener el número 25. Entonces, mi hipérbola, ¿sobre qué eje está? Sobre el eje positivo. Entonces, quiere decir que la raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10. 10, gracias. Entonces, A es 10. ¿Y B va a ser cuánto? 5, ¿verdad? 5. Entonces, del origen hacia el vértice, yo voy a tener 10 unidades. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí 10 unidades. Ahora, y de aquí hacia el lado izquierdo, yo voy a tener, ¿por qué? Porque también tengo otro vértice, voy a tener otras 10 unidades. ¿Lo logran ver? Voy a tener del origen hacia los dos vértices, yo voy a tener 10 unidades. ¿De acuerdo? Va. No lo puedo quitar. Bueno, entonces yo tengo 10 unidades del origen al vértice, 10 unidades del origen al otro vértice. Ahora, B es 5. Entonces, quiere decir que yo voy a tener 5 unidades del origen hacia arriba, en este caso. ¿Por qué? Porque X dijimos que es el eje de mi hipérbola. Por lo tanto, mi hipérbola va a estar sobre el eje X. ¿De acuerdo? Aquí voy a tener 10. Eso era en X y en Y voy a tener 5 unidades. ¿Lo logran ver? 5 unidades hacia arriba y 5 unidades hacia abajo. Ustedes deben elaborar este cuadrito a mano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este cuadrito, 10 unidades del origen hacia arriba, a la derecha, y del origen a la izquierda, y 5 unidades, me va a permitir a mí, voy a quitar esto. Ahí está. Estas 5 unidades me están indicando que el eje mayor mide 10 unidades y el eje menor mide 5 unidades. ¿De acuerdo? Va. Ahora, para encontrar las coordenadas del foco, ¿se recuerdan que les decía? En la hipérbola, el signo de la ecuación estándar es negativo y el signo para encontrar las coordenadas del foco, ojo con esto, es positivo. ¿Vieron? O sea, es a la inversa de la elipse. Entonces, a cuadrado más b cuadrado es 100 más 25, 125. Raíz cuadrada de 125, ¿quién me dice? 11 por 11, 121. ¿Es 11 punto qué? Raíz cuadrada de 125. 11.18. Gracias. Entonces, C es 11.18. Por lo tanto, la coordenada de mi foco hacia el lado derecho, ¿cuál es? Ojo. 11.18. Solo 11.18. 11.18 para X, 0 para Y. 0. Muy bien. Y sobre el eje, el otro foco, ¿cuál es la de coordenadas?
¿El otro foco qué coordenadas tiene? Menos 11.18,0. Perfecto. Menos 11.18,0. Aquí tengo yo mis dos coordenadas del foco. Va. Entonces, ustedes van a hacer su cuadrito. 10 unidades a la derecha, 10 a la izquierda, 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. Y van a formar este cuadro. ¿Ya? Una vez formaron su cuadro, ustedes deben hacer pasar por el centro del plano cartesiano hacia las esquinas del cuadrito. ¿Logran verlo? Hacia las esquinas del cuadrito, ustedes deben pasar unas rectas. Esas son las que se llaman asíntotas. Lo voy a hacer más grande para que la vean. Esta es la recta que se llama asíntota. ¿Y qué significa? Bueno, pues para eso hicimos el cuadro, para pasar nosotros nuestras asíntotas, y después de que ya dibujamos las asíntotas, entonces ya podemos trazar nuestras hipérbolas. ¿Cómo las trazamos? Pues mi hipérbola, fíjense bien dónde llevo mi cursor, nunca va a tocar las asíntotas. Entonces, mi hipérbola va a venir aquí, 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 aquí. Aquí está el vértice, justo en 10, y luego se va a prolongar, pero nunca va a traspasar ni a tocar la asíntota. Y mi asíntota del lado izquierdo, igual. La voy a pegar, péguenla todo lo que quieran, pero nunca va a chocar a las asíntotas. Viene al vértice y se va a desplazar por este lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué necesitamos A y B? A y B para formar este rectángulo, y en los vértices de ese rectángulo, pasando por el origen, vamos a colocar las asíntotas. Como ya vimos la ecuación de una recta, y dijimos que la pendiente de una recta era el incremento en Y con respecto a X, ¿cuánto vale Y aquí? Aquí está la recta. ¿Cuánto vale Y? 5 unidades. ¿Cuánto vale X? 10 unidades. Por lo tanto, la pendiente es igual a 1/2. ¿Lo ven? 1/2. Esta es la pendiente positiva. Sería 1/2 de X más 0. Pero 0 porque pasa por el origen. Entonces, no lo escribimos. Y la otra asíntota, que es la que viene en descendente, va a ser igual a menos 5 dividido 10, que me va a dar nuevamente 1/2. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos juntando un poquito de lo que vimos de la ecuación de una recta. ¿Sí? Vamos, pregunten. Aquí está el vértice, es este chiquitito, la esquinita, donde se junta mi hipérbola con el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el tema de hoy. ¿Quieren que hagamos un ejemplo con una hipérbola que pasa por el otro eje? Muy bien. Aquí tenemos otra hipérbola, pero en este caso vamos a tener que aquí tenemos 64 y aquí tenemos 16. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que A, ¿cuánto vale? ¿O cuánto mide? ¿Cuánto mide A? 8. 8. ¿Y cuánto mide B? 4. Muy bien. Entonces, dibujamos. Ustedes en una hoja en blanco lo dibujan. A es 8 y B es 4. Entonces, hacen su plano cartesiano y colocan, pero lo importante aquí, antes que todo, tenemos que fijarnos que es una hipérbola, puesto que hay un signo negativo, ¿verdad? Y que el número positivo, la variable positiva, está en Y.
lo cual significa que ahora su hipérbola está sobre el eje Y, ¿verdad? O sea, eso tienen que ver ustedes, ¿sí? Entonces, ahora mi Señora, hipérbola... tengo una duda. Digamos, usted había dicho que para que fuera una hipérbola tenía que ser el primero positivo y el segundo negativo. Pues puede tener al revés, no importa. Podría decir aquí menos x cuadrado dividido 16 más y cuadrado dividido 64. Lo importante es que uno de los dos es positivo. Ah, ok. Sí, no importa el orden, pero uno de los dos es positivo. Y el positivo es el que me va a decir cuál es el eje de la hipérbola. Ah, ok, ¿Sí? gracias. En este caso, y es positivo, por lo tanto, el eje de la hipérbola ahora va a ser vertical. Tengo una hipérbola vertical en donde A es 8. Entonces, los vértices de la hipérbola, ¿cuáles van a ser? 0,8. ¿Sí lo ven? Y aquí va a ser 0, menos 8, porque eso es lo que me dice A. Yo calculo 8 unidades para acá, 8 unidades para acá, y hacia la derecha calculo 4. Trazo mi paralelo, ¿sí? Mi paralelogramo, mi rectángulo, y hago pasar por el centro del origen y por los vértices del rectángulo las asíntotas. Muy bien. Voy a trazar mis asíntotas, las voy a hacer con rojo para que las vean más. Va. Y aquí tenemos también ahí está. Solo voy a cerrar la ventana porque soy mucho ruido. Tal vez ahí se escucha menos. Disculpen. Entonces, veamos entonces, jóvenes. Ahí está. Entonces, aquí tengo yo mis asíntotas que pasan por el origen y por los vértices del paralelogramo que dibujamos. ¿Lo logran apreciar? Sí. Por lo tanto, mi asíntota me define hasta dónde va a llegar mi hipérbola. Y este rectángulo me define en dónde va a estar el vértice de la hipérbola. Mi vértice va a estar aquí, un vértice va a estar aquí, y el otro va a estar, como es vertical, el otro va a estar aquí abajo. Ay, ya se callaron, qué bueno. Como que hubieran movido. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, este paralelogramo me define dónde van a estar los vértices de la hipérbola y la abertura de las asíntotas me va a decir hasta dónde va a llegar la asíntota, hasta dónde va a llegar la hipérbola, ¿de acuerdo? Entonces, si fueran unas asíntotas así, mi hipérbola va a ser delgadita. Si es unas asíntotas así, la hipérbola va a estar más abierta. Pero que queda sobre el eje Y lo define el signo positivo de la variable. Y qué tan abierta o cerrada lo definen estos valores. Ahora, para determinar las coordenadas del foco, tenemos que hacer 64 más 16. ¿Cuánto es eso? 64. 80. Gracias. 64 más 16 me da 80. Raíz cuadrada de 80. 8.94. Sí, casi, ¿verdad? Le llega al 81 para que fuera 9. Entonces, igual, gracias, 8.94. Por lo tanto, la coordenada del foco en el eje positivo de Y va a ser 0,8.94. Este es en el eje positivo. ¿Sí? Aquí voy a tener yo mi coordenada de foco y en el eje negativo yo voy a tener mi foco que va a tener coordenadas menos 8.94. Si ustedes se dan cuenta, esto no es difícil, solo hay que prestar atención de dónde sale cada elemento y ya, ¿de acuerdo? Entonces, las coordenadas, las ecuaciones de las asíntotas, ahora A es Y, ¿verdad? Prácticamente aquí tenemos, ahora cambiamos y ahora va a ser A es 8 y B es 4. 8 cuartos es igual a 2. ¿Lo ven? Lo escribo más acá.
repente, aquí, para que después sepan de dónde surge cada letra. Entonces, 8 dividido 4 quiere decir que es 2. Por lo tanto, tenemos, esta es la ecuación de las asíntotas, y igual a 12x, positivo acá, y aquí es 2, porque ya sustituimos valores, y aquí nos va a quedar menos 2. ¿De acuerdo? Porque es 8 dividido 4, menos 2x. ¿De acuerdo? Y eso es todo. ¿Tienen preguntas? Todo claro, ingeniera, gracias. Entonces, voy a esperar que esto me lo dé voy a terminar la grabación, ¿ok? Finalizo la grabación. No puedo finalizar ahí, no es ahí. Perdón, es aquí. Aquí es.